Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Es mi primer video. Mi primer video y pues nada, soy Mr. Rodero y espero que les haya gustado. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este es mi primer video. Sí. Pues nada, chicos, que este es mi primer video. Voy a pues hablarles de un poco de qué es la vida aquí en Bélgica, cómo es vivir acá en Bélgica, en Bélgica. Espero que les guste. Esta vez que yo estuve en México hace como 2 semanas, estuve por 3 semanas en México y estuve allá de vacaciones y pues como ya tiene más de 2 años que estoy acá viviendo en Bélgica, pues esta vez que fui, muchos de mis amigos, muchos familiares y pues personas que me conocen, que no son mis amigos pero me conocen, pues me estuvieron preguntando de que cómo es la vida acá, un poco de todo. Y pues la verdad que sí, creo que cuando conoces a alguien y está en otro lugar, pues obviamente te gusta como te gustaría saber un poco más de tu estás o el nuevo lugar. Entonces es por esa razón que decidí hacer este video, pues respondiendo a todas las preguntas y a todos los que me estuvieron preguntando. Y bueno, pues yo llegué hace 2 años aquí a Bélgica, 2 años. Al principio, o sea, todo estuvo como que muy padre, que fiestas, que viajando, conociendo nuevos lugares. Pero el proceso fue un poco difícil porque al principio yo vine pues de vacaciones y me quedé a estudiar acá y pues también trabajo, o sea, estudiando y trabajando. Que es la oportunidad acá para trabajar diferente. En cuestión de que acá, o sea, como trabajas por horas, solo puedes trabajar 5 o 4 horas, no importa, o sea, las horas que tú quieras. Obviamente también hay un límite porque eres estudiante, entonces como que tienes un límite, pero se te hace más fácil. Entonces creo que sería más fácil que tú trabajes y estudies al mismo tiempo porque no es algo difícil. Pero en cuestión de México es lo contrario y creo que ya pues no solamente en México, me imagino Latinoamérica o no sé. Pero sí, la verdad que esa oportunidad sí como que está súper padre, me gusta y pues es algo fácil, ¿sabes? Pero después, bueno, eso fue un poco después. Los primeros meses yo solo estuve acá, estuve pues viajando, conociendo los nuevos lugares, pues nada y bueno, ya al principio sí, como les digo, estuvo súper padre, me encantó, me súper encantó. Y pues me estaba como que adaptando a eso. Al principio no fue un problema, o sea, me adapté muy rápido. Yo sabía que sí me iba a poder adaptar a una nueva cultura y a muchas cosas. Pero, pues obviamente extrañaba la comida mexicana. Que la comida mexicana es súper rica, tenemos una gran variedad. Y aparte de que llegar acá se me hizo un poco, no difícil, digamos no difícil, porque pues acá como decir una variedad de ciertas comidas. Lo malo para mí fue de que mi pareja es vegetariana. Entonces eso fue un gran problema, que cuando yo quería probar como algo nuevo con carne siempre, o sea, a mí me introducieron más que cosas que no tengan carne, que a lo mejor que sea relacionado con pues con pescado. Realmente sí, porque mi pareja sí come eso. Es vegetariano, pero no tan vegetariano. Es un poco raro, de hecho. No sé por qué. Bueno, entonces pues yo comencé a conocer esa parte de la comida y pues sí estaba rica, o sea, sí está rico y todo. Pero quieras o no, es como de que, o sea, como buen mexicano te hacen falta unos tacos, unos molletes, no sé, así como algo muy rico como que un mole, un caldo de pollo, o sea, hasta para eso acá es muy diferente. Pero obviamente sí, Bélgica tiene comidas, pues tiene comidas muy ricas, típicas de acá. Pero no es como de mi gusto, no es de mi agrado, pero pues a veces sí las consumo. Lo que sí es muy popular comer aquí en Bélgica, pues son lo que son las papas fritas, las papas a la francesa, que obviamente creo que las papas son originarias de aquí, de Bélgica, pero no saben por qué motivo se le llama papas a la francesa, porque de hecho es más popular aquí en Bélgica que en Francia. Acá en Bélgica tienen un puesto de papas fritas casi en cada esquina, como nosotros los mexicanos tendríamos una taquería, por así decirlo, una taquería en cada esquina. Acá las papas
Las papas pues van, normalmente las consumen casi todos los días con todo tipo de comida, o sea, sí es rico, es un poco diferente a lo que acostumbramos a las papas mexicanas, a las papas francesas, sí son lo mismo pero diferente. Y yo cuando vine, pues obviamente como mexicano que comemos las papas fritas o papas a las francesas con ketchup, ketchup. No sé cómo decirlo, si ketchup o ketchup. Como sea. Pues bueno, yo al principio, como en México acostumbramos a hacer eso, simplemente yo pedí eso. Yo pedí unas papas a la francesa con ketchup. Y obviamente quedaron viendo así como de que raro, y me dijeron, ¿estás seguro? Y yo sí, obvio, o sea, y me preguntaban que si no se me hacía feo. Pero pues la verdad, o sea, no se me hacía feo, pero pues para mí era algo normal y no es normal porque acá en Bélgica normalmente existen como salsa o aderezo, pero normalmente son como mezcladas con mayonesa, otras tienen como un sabor pues acidito, no sé, es raro acostumbrarme a eso porque realmente pues el sabor es diferente y era como de que, ew, no, gracias. Pero después con el tiempo, o sea, me fui acostumbrando, la comencé a consumir. Y sí, realmente que ahora que voy a otro lugar y pues no tienen como ese tipo de salsas, es como de que sí marca la diferencia, ¿sabes? Pero pues obviamente sigo consumiendo las papas a la francesa con ketchup o mayonesa. Bueno, otra de las cosas creo que fue pues la cultura. Creo que en cultura es una gran diferencia a lo que es Latinoamérica o Estados Unidos. Eso no quiere decir de que voy a hablar mal de de Europa. No quiero hablar mal de las personas. Y eso solo es un comentario a cuestión de cómo yo me siento. Lo que pasa es de que las personas acá son amigables, pero es muy diferente a lo que es pues Latinoamérica. Porque, o sea, acá puedes hablar con muchas personas. Y, o sea, si te comienzan a hablar, o sea, si conocen a tu amigo, ellos pues sí te hacen plática, porque pues obviamente eres nuevo y pues porque eres, no sé, el amigo de su amigo, entonces pues como que te hacen plática. Pero cuando estás solo, sí te hacen plática. Al principio fue muy difícil porque acá en Bélgica se hablan 3 idiomas oficialmente, que es el francés, el neerlandés, bueno, flamenco y una parte alemán. A mí se me hacía difícil porque a veces yo no les entendía, pues no le entendía porque no hablaba flamenco. Poco tiempo yo comencé a seguir unas clases holandés como lengua oficial. Pues sí fue un poco muy difícil porque la gramática, o sea, está horrible. La pronunciación no fue tanto, obviamente siempre vas a tener como el acento de donde vienes, ¿sabes? Siempre lo vas a llevar, no se te va a quitar, a menos de que practiques y practiques y practiques. Y por un largo tiempo obviamente todo va a cambiar. Pero sí se me hizo muy difícil, entonces estuve siguiendo unas clases de neerlandés por un año, que fue un curso intensivo, o sea, cada mes un nuevo nivel, no te daba, o sea, tenías que estudiar así, o sea, porque yo tenía que aprender la lengua obligatoriamente, porque yo venía a estudiar, entonces sí la tenía que aprender obligatoriamente. Pero bueno, a poco tiempo yo comencé a hablar el neerlandés todo. Y ya cuando entré a la universidad, entré a la escuela, pues quise hacer amigos. Y sí, o sea, al principio fue como que muchas personas me abrieron la puerta para tener una relación conmigo, y te quieren hablar y que les cuentes de tu cultura, no sé cómo es México, que las fiestas, que esto y lo otro. Bueno, un chorro de cosas, y sí está padre. Pero el problema es de que a veces, pues a veces tú tratas como de tener la conversación y ponte que si hoy tuvimos una gran conversación, al siguiente día es como de que si tú no les hablas, normalmente ellos no te hablan. Y a mí me pasó eso, o sea, lo digo por experiencia propia, porque pues sí, o sea, como que me hablaron en un día y tuvimos una gran conversación, o sea, risas, no sé, fuimos a comer juntos y todo con varios amigos. Pero al siguiente día, o sea, los vi y pasaron así como de largo, así, o sea, cerquita de mí.
ni siquiera me dieron la mirada, no me hicieron caso, güey, o sea, me sentí terrible, eso fue fatal. Me sentí en la chingada y dije, o sea, qué pedo, te hablé ayer y hoy, o sea, como que sin nada. Pero ya luego, o sea, me di cuenta de que es así, o sea, la cultura es así como de que si tú sigues teniendo como contacto con ellos, pues obviamente poco a poco como que te van rompiendo barreras y al final pues descubres a una persona que es muy amigable. El problema para mí fue de que fue un año intenso de estudiar holandés. Y en ese año, o sea, solo me concentré como de escuela a mi casa, de escuela a mi casa, de escuela a mi casa. Y obviamente sí salía, pero solamente salía con mi pareja y con los amigos de mi pareja. Entonces es como que algo diferente que salgas con los amigos de tu pareja a que hagas amigos por tu cuenta. Entonces sí fue como que algo muy difícil. Pero después de eso, o sea, como que estar así ocupado con eso, con la escuela, estudiando aquí en la casa, pues de ser una persona, vamos a decir, social en México, porque normalmente sí hablo mucho, a veces la quieren que hasta me calle. Entonces creo que de estar de un año pues encerrado y no teniendo contacto con personas, sí, ya después de que entré a la universidad se me hizo muy difícil como volver a tener ese contacto con las personas y de que, no sé, de mantener, o sea, sí les hablaba, sí me hablaban. Y luego como mantener contacto sí se me dificultó bastante. Mejor no sé, no está bien lo que estoy diciendo, o no me van a entender porque mi pronunciación en holandés no es muy buena, por X razón. Entonces sí, pero la verdad que sí son amigables y pues nada, o sea, creo que esas personas que me dieron la oportunidad de que no me sintiera solo en momentos y que quisieron hablar conmigo, la verdad que el problema fue conmigo. Les dije que ellos no tenían nada que ver y que lo siento, que si en algún momento los ofendí, pues que me disculparan, porque pues creo que después de un año de estar solo, no podía como mantener contacto con ellos. Bueno, eso es el segundo. Como tercero, creo que esto es típico de Europa. No sé si en todos los lugares, no estoy seguro de eso, pero me imagino que pues en España tampoco. Pero normalmente acá en Bélgica las personas son muy puntuales, o sea, son muy puntuales. Y es de que eso igual es por experiencia propia, porque una vez, o sea, hicimos un convivio aquí en la casa. Y pues mi pareja me dice que van a venir a tal hora, digamos a las 4. Van a venir a las 4. Bueno, a las 4 quedó la reunión. A esa hora les dije que vinieran, entonces debemos tener todo listo. Y acá, aquí, por allá. Y bueno, estuve ocupado con eso. Y pues sí, obviamente sí, pues yo con tiempo, pues a veces como hacer botanas cuando vienen pues a conocer. Entonces yo le digo a mi pareja, ok, me voy a poner a hacer pues unas botanitas para que, no sé, coman algo, estén ahí picando mientras hablan. No picando, se escucha mal. Como que para que estén comiendo algo y tengan algo así como, pues algo ligero, aunque sea para comer. Pues pues nada, ya preparé todo y así, pero se me hizo un poco tarde, ya sabes, como mexicano igual eso es costumbre. Entonces yo dije, pues bueno, tengo tiempo, creo que la invitación quedó a las 4, pero van a venir como a las 4:30, 4:20, no sé, yo eso fue lo que pensé. Porque en México eso pasa, o sea, en México es de que te invitan a una fiesta y siempre andas pensando de que, no sé, que va a venir a las 4:30, a lo mejor a las 5. Pero no fue así, o sea, no fue así porque vinieron 20 minutos antes de las 4. Entonces yo me quedé así como de que, güey, qué pedo, o sea, son puntuales, pero no así como de que, no manches. La verdad sí fue algo cabroncísimo. Y luego sí tuvimos como algunos problemas con mi pareja, porque al principio me decía que íbamos a salir, pero pues ya a veces me comenzaba a cambiar bien tarde y me comenzaba a arreglar, o sea, ya tardísimo. Y ya salíamos como media hora después y él súper enojado, así como de que apúrate, te estoy esperando y que no sé qué, se van a enojar, ya vamos tarde, a donde quiera que íbamos. Y la verdad creo que eso sí fue un gran problema. Pues creo que como pues cambio de cultura, ¿sabes?
Pero pues ahora sí ya me acostumbré como a estar ahí pues un poco puntual, no digamos que como que 20 o 10 minutos antes, pero 5 minutos sí. Eso es válido. Son unas pocas de las cosas que he sentido acá en experiencia, que sí ha sido un proceso muy largo, muy difícil, pero la verdad que sí lo he disfrutado porque son experiencias nuevas y experiencias que te van marcando. Y creo que de eso se trata, como de conocer nuevas culturas, adaptarte. A veces es muy complicado, muy difícil, no es fácil, y aunque ustedes digan así como de que, güey, o sea, si yo estuviera en tu lugar y estuviera allá en Europa, me adapto. Y puede que sí, pero no pareja no es lo mismo a venir acá como soltero, a venir en una relación. Pero pues eso es lo que les puedo compartir en ese momento, de que eso ha sido mi experiencia. Pero eso ha sido el video por hoy. Espero que no los haya aburrido y que les haya gustado. Ya saben, please, unos deditos arriba, denme like. O por lo menos ayúdenme a compartiendo este video con tus amigos o con personas que conozcan. Y así puedan saber un poco de qué es la vida aquí en Bélgica, en Europa. Y pues nada, voy a estar subiendo más videos, este es el primero de muchos y espero que les haya gustado y bye.